Phoenix, Arizona, 15 de agosto de 2023. El sol del desierto proyectaba sombras largas sobre las casas de ladrillo del barrio residencial Ahwatukee, donde las familias mixtas intentaban reconstruir sus vidas tras divorcios y nuevos matrimonios. En una modesta vivienda de 2 plantas, la rutina matutina de la familia Castro Moreno estaba a punto de romperse para siempre. Valeria Castro, de 41 años, preparaba el desayuno mientras su hijo biológico Diego, de 19 años, se alistaba para su turno en el supermercado local. Ricardo Moreno, su esposo desde hacía 3 años, ya había partido hacia su trabajo en la planta manufacturera. La única ausente era Isabela Moreno, la hija de 16 años de Ricardo, quien supuestamente había salido temprano para encontrarse con amigas antes de clases. Tengo una buena noticia para ti que sigues casos de crímenes reales. Suscribirte a este canal y reaccionar con un me gusta hará que YouTube te recomiende videos cada vez más acertados para ti. Hazlo ahora y mira este video hasta el final. Valeria, quien trabajaba medio tiempo como asistente administrativo en una clínica dental, había logrado crear una aparente armonía en esta familia reconstituida. Diego había aceptado a Ricardo como figura paterna, e Isabela parecía haberse adaptado bien a tener una madrastra que la trataba con cariño maternal. Los fines de semana familiares en el parque South Mountain y las cenas compartidas pintaban el retrato de una familia que había superado los desafíos típicos de las segundas nupcias. Sin embargo, esa mañana de agosto, cuando Valeria entró al cuarto de Isabela para despertarla, la encontró inmóvil en su cama. La adolescente no respondía a sus llamados. Su respiración era imperceptible y su piel tenía una palidez alarmante. Los paramédicos llegaron en menos de 10 minutos, pero Isabela Moreno fue declarada muerta a las 8:47 de la mañana. Los primeros indicios apuntaron a una tragedia médica. Isabela había sido diagnosticada con diabetes tipo 1 2 años atrás, y los paramédicos encontraron un medidor de glucosa y varias jeringas de insulina en su mesa de noche. El diagnóstico preliminar sugería una sobredosis accidental de insulina, un riesgo conocido para los diabéticos jóvenes que a veces calculan mal sus dosis. El aire acondicionado zumbaba suavemente en la casa silenciosa, contrastando con el caos emocional que se desataba mientras la familia procesaba la impensable pérdida. El detective Luis Ramos, veterano de la División de Homicidios con 15 años de experiencia, fue asignado al caso inicialmente clasificado como muerte accidental. Sin embargo, algo en la escena no encajaba completamente. Las jeringas encontradas estaban demasiado ordenadas, los niveles de insulina en sangre resultaron extremadamente altos, incluso para una sobredosis accidental, y la ausencia de una nota de suicidio en una adolescente sin historial de depresión generaba interrogantes. Durante las entrevistas preliminares, cada miembro de la familia mostró reacciones que parecían genuinas. Valeria se derrumbó emocionalmente, culpándose por no haber supervisado mejor el manejo de la diabetes de Isabela. Sus manos temblaban mientras servía café a los investigadores y sus ojos enrojecidos por las lágrimas mostraban el agotamiento de una noche sin dormir. Diego permaneció en shock, describiendo a su hermanastra como una chica alegre sin señales de querer hacerse daño. Ricardo, devastado por la pérdida de su hija, alternaba entre el dolor y la búsqueda desesperada de explicaciones médicas que justificaran lo ocurrido. Las primeras semanas de investigación revelaron una dinámica familiar más compleja de lo que inicialmente aparentaba. Aunque superficialmente funcional, la familia Castro Moreno guardaba tensiones subtiles que comenzaron a emerger bajo el escrutinio policial. Las entrevistas con compañeros de clase de Isabela describían a una adolescente que había cambiado su comportamiento en los últimos meses, volviéndose más reservada y mostrando signos de ansiedad. El detective Ramos descubrió que Isabela había estado faltando ocasionalmente a clases, algo que no había sido reportado por la escuela a los padres debido a fallas administrativas. Las búsquedas en su computadora personal revelaron historial sobre temas relacionados con secretos familiares, chantaje emocional
Y más preocupante, información sobre divorcios y custodia de menores. El rastro digital sugería que Isabella estaba contemplando revelar algo significativo sobre su familia. La investigación dio un giro cuando el análisis toxicológico completo confirmó niveles letales de insulina en el cuerpo de Isabella, muy superiores a cualquier dosis terapéutica normal. Más inquietante aún, se encontraron trazas de sedantes que no estaban prescritos para ella, lo que indicaba que había sido sedada antes de la administración de insulina. El caso se reclasificó oficialmente como homicidio, transformando la atmósfera de la investigación de una tragedia familiar a una búsqueda activa de un asesino. La atención del detective Ramos se centró en Ricardo Moreno cuando las entrevistas con vecinos revelaron que había tenido discusiones recientes con Isabella sobre sus salidas nocturnas y su comportamiento cada vez más rebelde. Una vecina mencionó haber escuchado voces alteradas provenientes de la casa la noche anterior a la muerte, específicamente entre Ricardo e Isabella. Además, los registros financieros mostraron una póliza de seguro de vida reciente para Isabella, con Ricardo como beneficiario principal. El análisis del teléfono de Isabella reveló mensajes eliminados que sugerían tensión familiar, aunque los contenidos específicos fueron imposibles de recuperar completamente. Sin embargo, fragmentos de conversaciones con amigas mencionaban problemas en casa y referencias a algo que podría destruir a la familia. Los investigadores también encontraron que Isabella había estado investigando los procedimientos legales para menores que quieren cambiar de custodia. Las sospechas sobre Ricardo se intensificaron cuando se descubrió que había mentido sobre su paradero la noche anterior a la muerte de Isabella. Inicialmente afirmó haber trabajado hasta tarde, pero los registros de la planta manufacturera mostraban que había salido a las 6:30 p.m., no a las 10:00 p.m. como había declarado. Las cámaras de seguridad del vecindario lo captaron regresando a casa a las 7:15 p.m., justo cuando Isabella llegaba de la escuela. Durante el interrogatorio formal, Ricardo mantuvo su inocencia, pero mostró inconsistencias en su relato. No podía explicar satisfactoriamente su paradero durante las horas no contabilizadas la noche anterior, y su conocimiento detallado sobre la diabetes de Isabella, incluyendo dosis exactas de insulina, parecía sospechosamente preciso para un padre que supuestamente delegaba el cuidado médico en su esposa. El 5 de septiembre de 2023, Ricardo fue arrestado y acusado del homicidio de su hija Isabella. Los medios locales cubrieron extensamente el caso, pintando el retrato de un padrastro que había asesinado a su hijastra por razones aún no completamente claras. La familia Castro Moreno se fracturó públicamente, con Valeria expresando shock por las acusaciones contra su esposo, mientras Diego luchaba por comprender cómo su vida familiar se había desintegrado tan completamente. Sin embargo, el detective Ramos, aunque convencido de tener al culpable correcto, continuó investigando para fortalecer el caso antes del juicio. Esta diligencia adicional pronto revelaría inconsistencias que pondrían en duda todo lo que creía saber sobre la muerte de Isabella Moreno. La primera inconsistencia surgió durante una revisión rutinaria de las cámaras de seguridad de farmacias locales, parte de un protocolo estándar para casos que involucran medicamentos controlados. Las grabaciones de la farmacia CVS en Ahwatukee Road mostraron a una figura femenina comprando jeringas de insulina y alcohol isopropílico el 13 de agosto, 2 días antes de la muerte de Isabella. La calidad de la imagen era mediocre, pero la estatura y constitución no coincidían con Ricardo Moreno. En la farmacia Walgreens de Ray Road encontraron otra compra similar: jeringas, alcohol y, significativamente, un frasco de insulina de acción rápida. Esta vez, la cámara exterior capturó parcialmente la matrícula de un sedán Honda Civic azul marino. Una verificación rápida reveló que el vehículo estaba registrado a nombre de Valeria Castro. Las contradicciones se multiplicaron cuando el análisis detallado de los registros telefónicos reveló datos de geolocalización
que no habían sido examinados anteriormente. El teléfono de Ricardo mostraba que había estado en la planta manufacturera hasta las 6:30 p.m. del 14 de agosto, tal como habían confirmado los registros laborales. Sin embargo, el teléfono de Valeria mostraba movimiento hacia las farmacias en las fechas de las compras sospechosas, contradiciendo sus declaraciones iniciales de haber estado en casa esas tardes. El detective Ramos decidió reentrevistar a Valeria Castro, esta vez con un enfoque más específico en sus movimientos durante los días previos a la muerte de Isabela. Su comportamiento durante la segunda entrevista contrastaba notablemente con su reacción inicial. Donde antes había mostrado dolor genuino y shock, ahora parecía calculadora y evasiva. Sus respuestas sobre las compras en las farmacias fueron vagas y contradictorias. Una búsqueda más profunda en el historial digital de Valeria reveló búsquedas preocupantes en los días previos a la muerte de Isabela. Había investigado sobre efectos de sobredosis de insulina, tiempos de detección en análisis toxicológicos y, más alarmante, métodos para administrar medicamentos a personas inconscientes. Las búsquedas se realizaron principalmente durante horarios laborales desde la computadora de la clínica dental, aparentemente para evitar dejar rastros en dispositivos domésticos. El detective Ramos también descubrió que Valeria había estado monitoreando discretamente las actividades de Isabela mucho más de lo que había admitido inicialmente. Había instalado una aplicación de seguimiento en el teléfono de la adolescente, teóricamente por seguridad, pero que le permitía acceder a mensajes, ubicaciones y actividades en línea. Los registros de la aplicación mostraban acceso frecuente durante las semanas previas a la muerte. Una revisión más detallada de los mensajes de texto de Isabela reveló información que había sido pasada por alto inicialmente. En conversaciones con su mejor amiga, Sofía Martínez, Isabela había mencionado problemas familiares graves y la posibilidad de tener que contar la verdad sobre algo muy malo. Las conversaciones sugerían que Isabela había descubierto algo que la perturbaba profundamente sobre su familia adoptiva. El detective Ramos entrevistó a Sofía Martínez, quien inicialmente se mostró reacia a compartir detalles sobre las conversaciones privadas con su amiga fallecida. Sin embargo, bajo la presión de la investigación de homicidio, reveló que Isabela había insinuado problemas relacionados con su hermanastro Diego. Según Sofía, Isabela había mencionado que Diego se portaba raro con ella y que había cosas que una familia no debería hacer. Una búsqueda autorizada en la habitación de Diego Castro reveló una computadora portátil oculta debajo de su colchón. El análisis forense del dispositivo expuso una colección de fotografías y imágenes que documentaban una relación inapropiada entre Diego e Isabela. Las imágenes, fechadas durante varios meses, mostraban encuentros íntimos entre los hermanastros, confirmando las peores sospechas del detective sobre la naturaleza de los secretos familiares que Isabela había estado contemplando revelar. Los registros de la aplicación de seguimiento, instalada por Valeria, mostraron que había descubierto estas imágenes aproximadamente una semana antes de la muerte de Isabela. Los datos de acceso indicaban que había visto las fotografías comprometedoras y había estado monitoreando las conversaciones de Isabela con Sofía sobre la posibilidad de reportar la situación a las autoridades escolares o familiares. Las AOS, piezas del rompecabezas, comenzaron a encajar de manera diferente para el detective Ramos. Valeria no era simplemente una madrastra preocupada que había perdido trágicamente a su hijastra. Era una madre biológica que había descubierto que su hijo estaba involucrado en una relación incestuosa con su hermanastra menor de edad y que había tomado medidas extremas para protegerlo de las consecuencias legales y sociales de sus acciones. La investigación reveló que Isabela había programado una reunión con la consejera escolar para el 16 de agosto, el día después de su muerte. Los correos electrónicos recuperados del servidor escolar mostraban que Isabela había solicitado la reunión para discutir problemas familiares graves que podrían requerir intervención de servicios sociales. Valeria, con acceso a los correos,
electrónicos de Isabela a través de la aplicación de seguimiento, sabía sobre esta reunión programada. El análisis forense de la escena del crimen reveló detalles que habían sido pasados por alto inicialmente. Las huellas dactilares en las jeringas de insulina encontradas en la habitación de Isabela incluían las de Valeria, algo que había sido explicado previamente como resultado de su ayuda rutinaria con el manejo de la diabetes. Sin embargo, ahora estas huellas cobraban un significado completamente diferente, especialmente considerando que estaban en jeringas que no correspondían al tipo habitualmente usado por Isabela. Los registros telefónicos mostraron un patrón de comunicación revelador entre Valeria y Diego durante las semanas previas a la muerte de Isabela. Los mensajes, inicialmente interpretados como conversaciones normales madre-hijo, ahora revelaban subtextos de preocupación y planificación. Referencias a resolver el problema y proteger a la familia adquirían connotaciones siniestras bajo la nueva perspectiva de la investigación. Una búsqueda más exhaustiva de la casa familiar reveló un escondite en el ático que contenía documentos que Valeria había estado recopilando secretamente. Entre ellos, se encontraban consultas impresas sobre emancipación de menores, reportes sobre abuso sexual intrafamiliar y, más alarmante, información sobre los procedimientos de investigación policial en casos de homicidio. Los documentos sugerían que había estado preparándose para múltiples escenarios, incluyendo la posibilidad de que Isabela reportara el abuso. Los registros médicos revelaron que Valeria había sido diagnosticada con diabetes gestacional durante su último embarazo, lo que le había proporcionado conocimiento detallado sobre la insulina y sus efectos. Aunque ya no era diabética, mantenía familiaridad con el medicamento y sus propiedades letales en dosis incorrectas. Este conocimiento había sido crucial para planificar el método de asesinato que pareciera accidental. Las cámaras de seguridad del vecindario proporcionaron evidencia visual crucial. Las grabaciones mostraron a Valeria saliendo de la casa a las 2:30 am del 15 de agosto, aproximadamente 4 horas antes de que descubriera el cuerpo de Isabela. Las imágenes la mostraban llevando una bolsa pequeña y regresando 20 minutos después sin ella. Una búsqueda en los contenedores de basura del vecindario localizó la bolsa que contenía jeringas usadas y frascos vacíos de insulina. La confrontación final entre el detective Luis Ramos y Valeria Castro se programó cuidadosamente. Ramos sabía que enfrentaba a una mujer que había demostrado capacidad excepcional para la manipulación y el engaño. Las pruebas se presentaron gradualmente, permitiendo que Valeria se comprometiera con mentiras específicas antes de revelar la evidencia contradictoria. Inicialmente, Valeria mantuvo su fachada de madre doliente, insistiendo en su inocencia y expresando shock por las acusaciones. Sin embargo, cuando se le presentaron las imágenes de las cámaras de seguridad mostrándola saliendo de casa a las 2:30 am, su compostura comenzó a fracturarse. Sus explicaciones se volvieron cada vez más elaboradas y contradictorias. El punto de quiebre llegó cuando el detective Ramos presentó las fotografías recuperadas de la computadora de Diego, mostrando la relación incestuosa con Isabela. Al ver las imágenes, Valeria se derrumbó emocionalmente, no por remordimiento sobre el asesinato, sino por la exposición del secreto que había matado para proteger. En ese momento de vulnerabilidad, comenzó a revelar la verdad sobre sus acciones. La confesión de Valeria Castro revelaba la profundidad de su distorsión psicológica. Describió cómo había descubierto la relación entre Diego e Isabela una semana antes del asesinato, cuando revisó el contenido del teléfono de la adolescente a través de la aplicación de seguimiento. Su reacción inicial había sido de horror, pero rápidamente se había transformado en un cálculo frío sobre cómo proteger a su hijo biológico. Había confrontado a Diego sobre la relación, quien había admitido los hechos, pero insistía en que Isabela había sido una participante dispuesta. Esta versión, típica en casos de abuso de menores por parte de familiares mayores,
había sido aceptada por Valeria como justificación para culpar a Isabela de la situación. En su mente distorsionada, la adolescente se había convertido en una amenaza que debía ser eliminada. La planificación del asesinato había comenzado inmediatamente después de esta confrontación. Valeria había utilizado su conocimiento de la diabetes de Isabela y su acceso a la medicación para desarrollar un método que pareciera accidental. Las compras de insulina adicional en múltiples farmacias, los sedantes administrados discretamente y la manipulación de la escena del crimen habían sido ejecutados con precisión calculada. Más perturbador aún era su plan de incriminar a Ricardo Moreno. Valeria había deliberadamente dirigido las sospechas hacia su esposo, proporcionando información que apoyaba una narrativa de conflicto familiar y motivos financieros. Su actuación como esposa conmocionada por las acusaciones contra Ricardo había sido tan convincente que incluso investigadores experimentados habían creído en su autenticidad. La confesión reveló que Diego había sido consciente del plan de su madre, aunque había intentado disuadirla. Los mensajes de texto entre madre e hijo mostraban conversaciones codificadas sobre resolver el problema y proteger a la familia. Diego había proporcionado información sobre los horarios y rutinas de Isabela, facilitando el acceso de Valeria a la habitación de la adolescente durante las primeras horas de la madrugada. El juicio de Valeria Castro comenzó 6 meses después de su confesión. La Fiscalía presentó un caso detallado que exponía no solo el asesinato premeditado, sino también el encubrimiento sistemático del abuso sexual y la manipulación calculada de la investigación policial. Las pruebas incluían registros telefónicos, evidencia forense, testimonios de expertos y la propia confesión grabada de Valeria. El 15 de marzo de 2024, Valeria Castro fue declarada culpable de homicidio en primer grado, manipulación de evidencia y obstrucción de la justicia. El juez, al pronunciar la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, observó que el caso representaba una de las traiciones más profundas de la confianza familiar que había visto en sus años en el tribunal. Diego Castro, como parte de un acuerdo con la Fiscalía, se declaró culpable de abuso sexual de menor y fue sentenciado a 8 años de prisión con tratamiento psicológico obligatorio. Su testimonio durante el juicio de su madre fue crucial para establecer la cronología de eventos que llevaron al asesinato de Isabela. Ricardo Moreno, aunque legalmente exonerado, enfrentó el desafío de reconstruir su vida después de haber perdido tanto a su hija como a su esposa por traición. Se convirtió en defensor de reformas en el sistema de justicia criminal para proteger a personas falsamente acusadas, utilizando su experiencia personal para educar sobre los peligros de las conclusiones prematuras en investigaciones criminales. El caso Castro Moreno quedó como un recordatorio sombrío de cómo los secretos familiares pueden festering hasta explotar en violencia. También destacó la importancia de prestar atención a las señales de abuso doméstico y la necesidad de sistemas de apoyo para adolescentes en situaciones vulnerables. La historia de Isabela Moreno permanece como testimonio de una vida joven, truncada por la manipulación y el abuso, pero su valentía al planear reportar la situación inspiró cambios en los protocolos de protección de menores. Al final, el caso ilustró una verdad perturbadora sobre la naturaleza humana, que el amor, cuando se distorsiona por la desesperación y el miedo, puede transformarse en la fuerza más destructiva de todas. Valeria Castro había creído que estaba protegiendo a su familia, pero en realidad había destruido todo lo que afirmaba valorar, dejando un rastro de trauma y pérdida que se extendería por generaciones. ¿Qué te pareció este caso? Comenta aquí abajo mientras preparo otro video que sé que te va a encantar. En la pantalla final te dejo un video seleccionado especialmente para ti con otro caso de crimen real. No te lo pierdas.